Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada en una temporada maravillosa, la temporada de la cruz. Pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en la libertad. ¿Algún día te has sentado a pensar si de verdad eres verdaderamente libre? ¿Has considerado lo importante que es ser libre? ¿Te has puesto a pensar en las implicaciones de la libertad? Ahora, personalmente, por 23 años jamás pensé en eso porque yo consideraba que era libre. Y a medida que iba creciendo, más libre me sentía. En algún momento se metió muy dentro de mi mente este concepto. Yo soy libre para hacer lo que quiera. Pero por supuesto, eso trajo sus consecuencias. Primero en mi familia, porque desobedecer fue muy fácil y hacer las cosas a mi manera se volvió mi propio referente. Entre las cosas que sucedieron fue que mi relación con mis padres se fue complicando cada día más. Lamentablemente, mi concepto de libertad estaba bien equivocado. Tan equivocado estaba que la supuesta libertad que yo tenía lastimaba a algunas personas y me hacía más daño de lo que yo me imaginaba. Lamentablemente no entendía que ser libre iba mucho más allá de lo físico y no tenía nada que ver realmente con estar privado de la libertad, atado, amarrado detrás de unas rejas. Cuando comencé a caminar con Jesús me di cuenta que yo no era alguien libre. Fue cuando de repente en algún momento escuché a un hombre en una prisión decir: yo puedo estar aquí preso, pero soy un hombre libre porque Cristo me ha liberado de mis presiones internas, que son más complejas, difíciles y duras que las físicas. Yo, en cambio, amigos, entraba y salía cuando quería, iba donde se me antojaba, pero la verdad, estaba preso. Claro, preso en cárceles de vicios, de soledad. Estaba cautivo al pecado. No podía realmente hacer lo que quería y mucho menos lo que debía. Realmente, cuando me di cuenta, yo hacía lo que los demás hacían. Yo hacía la voluntad del enemigo, no la mía, y obviamente menos la voluntad de Dios. Pero con el pasar del tiempo en mi camino espiritual me fui dando cuenta que estaba preso en mi orgullo, en mi arrogancia, que estaba preso en mi altivez, y lo peor, que yo no podía salir por mí mismo. Entonces un día de repente encontré esta verdad. Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante. Jesús llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro hay un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Amigos, por alguna razón absurda, yo pensaba que no solo que era libre, sino que era merecedor de esa libertad. Y que esa libertad nadie me la quitaba. Pero la verdad es que andaba, me movía, caminaba en la cautividad de mi alma. Lo que me envolvía realmente era una gran mentira que decía: yo soy libre y puedo hacer lo que se me antoje. Sin embargo, amigos, mis ojos se abrieron para entender que estaba engañado y que todo lo que hacía era cautivo, no solo a mis propias prisiones, sino a la voluntad del enemigo. Y que necesitaba que alguien, y ese alguien tenía que ser Jesús, viniera a mi vida a proclamar libertad y hacerme libre de mí mismo y del enemigo, hacerme libre del pecado que me tenía la vida destruida. Lo digo de esta manera porque antes de ser verdaderamente libre, me vi cautivo. Acepté que estaba esclavo. Reconocí mi cautividad. Me confronté conmigo mismo a través de su palabra y de su espíritu en mí. Por ejemplo, jamás olvidaré que el 4 de febrero de 1996 fue el día más feliz de mi vida porque había dormido en paz sin necesidad de tomar nada. A partir de ese día comprendí que nada de lo que yo tenía o hacía había logrado traer libertad a mi vida, sino que me enredaba cada día más y más. Y lo que verdaderamente había traído libertad a mi vida era la operación de Jesús que estaba en la tierra a mi favor en la cruz del Calvario. ¿Saben algo? Yo no era libre para mirar la cruz. Miraba la película en Semana Santa, miraba un crucifijo, miraba una cruz pintada o puesta en algún lugar, pero jamás imaginé que ese era el lugar donde estaba mi libertad. No entendía el poder de esos dos maderos y esos tres clavos en el cuerpo de Jesús. Pero cuando el que se sostuvo en el madero llegó a mi vida, comenzó el proceso de libertad. Definamos algo importante antes de seguir adelante con la operación de la cruz en nuestra libertad.
definamos qué es libertad. Ahora, amigos, podemos comenzar por decir, desde el concepto más básico, que la libertad es la capacidad de la cual goza una persona para realizar lo que ha decidido hacer. Libertad, desde un lugar más profundo, desde el interior del ser humano, se refiere a la posibilidad de decidir lo que es correcto y lo que de verdad conviene según Dios y no según nosotros mismos. Ahora, libertad se refiere a la capacidad de amar, discernir y operar desde un libre albedrío que no está condicionado por nada externo, por un concepto familiar o cultural, menos por un sistema político o filosófico, sino por una relación con alguien que vino a traer libertad a los cautivos, pero no con un movimiento político, sino con una operación físico-espiritual hasta llegar a una cruz, morir en ella y derramar hasta la última gota de sangre, pagando por nuestra libertad como nadie lo hubiera podido hacer. Entonces volvamos a leer con un mayor entendimiento Gálatas 5:1 que dice, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Pues amigos, en los próximos días vamos a encender la luz para poder ver con los ojos del corazón la verdadera libertad, la necesidad que tenemos de ser libres. Pero además, prepárate, porque en este mes vas a experimentar lo que verdaderamente significa libertad. Amigos, libertad es más que un grito con pasión. Es un estilo de vida que Jesús vino a traernos. Por favor, escribe esta verdad, medita en ella un poco y verás lo que va a suceder en tu interior y saca tus propias conclusiones. Juan capítulo 8, versos 34 y 36. Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Si puedes, escríbelo con calma, medita un rato en esa palabra y te vas a dar cuenta de lo que va a suceder en tu corazón. Mi oración por ti, donde quiera que estés, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Y que la buena voluntad de Dios te rodee hoy.